Y vamos ahora a Venezuela, donde terminó la Semana Santa y ayer, domingo de resurrección, se marchó por la resurrección de la democracia. La concentración comenzó a las 11 de la mañana. Estudiantes de diferentes universidades del país caminaron junto a líderes políticos y algunas organizaciones no gubernamentales. La diputada María Corina Machado destacó que son muchas las invitaciones en diferentes partes del mundo interesados en conocer y contribuir con la democracia en Venezuela. Nos están invitando a distintos foros donde se discute la democracia, organizaciones de derechos humanos, porque yo quiero hacer un gran reconocimiento a todos los defensores de derechos humanos, a los activistas, a los abogados, defensores, a quienes en estos días duros y corriendo ellos un grave riesgo personal han acompañado a cada uno de los miles de venezolanos y a sus familias por esta persecución brutal que hemos visto del régimen en estas horas. La manifestación comenzó con la entonación del himno nacional. Acto seguido, las consignas tenían que ver con la petición de la libertad de los presos políticos. Lilian Tintori, esposa del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, exigió libertad plena para su esposo. Indicó que no cree en el diálogo de paz cuando en la noche los estudiantes son reprimidos como en una guerra. Eso no es un diálogo, eso fue un desahogo. Yo necesito ver resultados, yo quiero ver resultados. Liberen a Simonovic, liberen a Leopoldo, liberen a Daniel, liberen a Escarano. Liberen a los estudiantes, manden a recoger a la Guardia Nacional porque siguen tirando bombas. Resultados, queremos ver resultados, no queremos ver un show de un diálogo, queremos ver resultados contundentes y queremos ver personas que nos defiendan de verdad, que hablen claro. Para renacer en una democracia tenemos que exigir nuestros derechos y nuestros derechos son claros. ¿Cómo podemos sentarnos? ¿Cómo podemos hablar? Si nos están violando los derechos de la libertad no se negocia. Liberen a los presos políticos. Para la próxima semana los estudiantes realizarán diferentes manifestaciones de calle. Se harán sorpresivamente para evitar la represión por parte de las fuerzas públicas. Los jóvenes prometen no abandonar las calles hasta que se genere un cambio sustancial en Venezuela. Y como ya se ha hecho costumbre, al final de la marcha viene la represión por parte de cuerpos de seguridad, que se hizo presente también ayer. La marcha denominada Peregrinación por la Resurrección de la Democracia fue reprimida en varios sectores de Venezuela. Asistentes a las marchas publicaron videos y fotografías a través de las redes sociales en los que denuncian cómo los integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana disparaban perdigones y dispersaban a los jóvenes con gases lacrimógenos en el municipio de Chacao. Los venezolanos denunciaron además que las personas que permanecían en sus hogares también se vieron afectadas por los disturbios, pues el humo de los gases entró a sus viviendas. El servicio de subterráneo fue suspendido en las estaciones de Chacao y Altamira debido a los choques entre los agentes de seguridad y los manifestantes. Además, la avenida Francisco Miranda permaneció bloqueada por varias horas. En el estado Mérida, un grupo de personas se concentró en la avenida Andrés Bello para iniciar la protesta. Al lugar llegó la policía, donde dispararon perdigones, hecho que dejó a un joven herido quien recibió un disparo en una pierna. En la capital, algunos ciudadanos realizaron la quema de muñecos a quienes llamaron Judas y relacionaron con el oficialismo por traicionar a la nación. Con este acto, los venezolanos quisieron reiterar su rechazo al chavismo. Por cierto, que el escritor venezolano Leonardo Padrón en su cuenta de Twitter escribió ayer: encuesta ha sido hoy la quema de Judas. Previo a un tercer encuentro entre la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno en pro de un diálogo por la paz de Venezuela, crecen las dudas en algunos partidos de oposición sobre los resultados que pueden tener este acercamiento. Nuestro corresponsal desde Venezuela, Carlos Sánchez, tiene el informe. Luego del asueto por la Semana Mayor, los venezolanos vuelven a encontrarse con una realidad inocultable. Un país dividido cuyas partes están en conflicto. Gobierno y parte de la oposición sentados en una mesa, construyendo un diálogo en el que no todos están presentes y que para muchos es oscuro y está amañado. Queremos informar al mundo entero que hasta el momento van 42 personas asesinadas en las manifestaciones pacíficas, más de 2.000 estudiantes imputados, más de 98 estudiantes presos, y eso es lo que nosotros queremos.
criticamos. Por eso decimos que este diálogo es un diálogo oscuro. El que se suponía era un punto de honor para la Mesa de la Unidad Democrática en el diálogo que adelanta con el gobierno de Nicolás Maduro, para la revolución no es precisamente prioritario. De hecho, en las primeras de cambio fue negada una amnistía general para presos, exiliados y perseguidos políticos. Por ello, crece la duda sobre los resultados del acercamiento. Mientras, las calles continúan siendo escenario de protestas contra el gobierno. En 12 puntos de resistencia en varias regiones del país, jóvenes piden cambios en el modelo político y económico. Una protesta pacífica que ha sido blanco de represión. Y que no se pretenda utilizar al diálogo como una maniobra para engañar al país y neutralizar la protesta, porque eso no va a pasar. Mientras haya razones para protestar, el pueblo seguirá protestando y desde COPEI lo respaldaremos de forma irrestricta. En medio de indicadores económicos poco favorables, protestas y mucha incertidumbre, esta semana podría darse un nuevo encuentro entre oposición y gobierno. Los partidos de oposición que no asisten a la mesa de diálogo convocada por el gobierno de Nicolás Maduro insisten en que la Mesa de la Unidad Democrática debe tener mucha cautela con la designación de los representantes de los poderes públicos del Estado, pues podrían terminar al final legitimando la autocracia. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para La Tarde de NTN 24. Para hablar de este tema, quiero saludar a Freddy Guevara, él es dirigente nacional del partido Voluntad Popular. Bienvenido a La Tarde de NTN 24, señor Guevara. Terminó la Semana Santa, el domingo de Resurrección. ¿Podría decirse, fue también un domingo de represión en Venezuela, señor Guevara? Y varias protestas fueron sofocadas por la fuerza pública. ¿Cree usted que el gobierno está un poco desesperado con la protesta de la calle, con la protesta juvenil? Buenas tardes. No tengo ninguna duda de que sigue desesperado y que va a seguir así lamentablemente. El gobierno de Nicolás Maduro tiene un grave problema. Es que la revolución se sustentaba de 3 grandes pilares, de los cuales ahora solamente tiene uno. Hugo Chávez se sostenía primero por el carisma y que lograba convencer a una parte de la población. Segundo, porque no lograba convencer a fuerza del dinero y lo que eran los petrodólares, lograba doblegar la voluntad de muchas personas. Y tercero, con la represión electoral, judicial y física. Ahora Nicolás Maduro no tiene el dinero porque precisamente el desastre que ha llevado a nuestro país los ha dejado sin ningún tipo de sustento real que permita que Venezuela salga hacia adelante, y por eso hoy tenemos niveles de inflación similares a los de países africanos. No tiene tampoco ya el carisma ni el poder de convencimiento, porque no solamente un tema personal de él en sí, sino que ya la revolución ha perdido el misticismo que tenía antes, porque la gente ha visto que se quedó en pura palabrería y que por el contrario lo que ha hecho es generar más injusticia en la población venezolana. Y por último, solamente le queda el miedo, solo le queda infundir el miedo a través de la represión. Por lo tanto, un gobierno que cada día se ve más débil, que cada vez ve que tiene menos posibilidades de ganar un proceso electoral, solamente va a buscar la fuerza para mantenerse en el poder. Pero el remedio o la gran alternativa que tenemos nosotros es mantener la protesta en la calle no violenta, que no va a poder frenarse porque aquí no hay tantas balas como hombres libres, como mujeres comprometidas y como ciudadanos dispuestos a luchar hasta conseguir la libertad. Señor Guevara, esta semana está pautada otra reunión entre la Mesa de Unidad Democrática y el gobierno. Voluntad Popular y otros partidos no están en esa mesa. ¿Cuál es el compromiso que deben asumir ante el país quienes asisten a estos encuentros? Nosotros creemos que el diálogo tiene que darse y participaremos en el diálogo cuando haya condiciones. Y vamos a seguir luchando para que esas condiciones se den. ¿Qué significan las condiciones del diálogo? Bueno, que por ejemplo, pare la represión. Cuando el gobierno deje de asesinar, reprimir y encarcelar estudiantes y jóvenes, bueno, creemos que hay que involucrarse y empezar a hablar. Cuando el gobierno libere a Leopoldo López, libere a los alcaldes detenidos como Daniel Ceballos y Enzo Escarano, le restituya la función que tenía María Corina Machado dentro de la Asamblea Nacional, bueno, ahí creemos que podremos avanzar. Cuando deje de perseguir a dirigentes como Carlos Vecchio y Antonio Rivero, de nuestro partido político, ahí creemos que podemos, porque habrá ya una condición, un nivel en el cual podemos hablar sobre los problemas y sobre todo sobre cómo solucionarlos. El diálogo es fundamental para cualquier tipo de transición y de conquista de la democracia, pero el diálogo no puede servir para poner pañitos calientes que paren la protesta. Por eso nosotros creemos que aquí nadie se puede conformar, ni de los que están en la mesa del diálogo, ni de los que no estamos incluidos en el diálogo, con que simplemente ellos den las cosas que son justas. Es decir, que liberen a Enzo Simonovic, tienen que hacerlo, porque es un preso político.
que le toca medidas no solamente porque es inocente, sino porque le toca de forma humanitaria. Tiene que hacerlo con Leopoldo López porque no hay ni una sola razón para mantener a Leopoldo López preso, a los alcaldes, a los estudiantes detenidos. Es decir, todo esto no es una concesión graciosa que puede decir, el diálogo funcionó. Porque eso simplemente sería volver un ciclo vicioso en el cual protestamos, nos encarcelan a personas y dialogamos para que los liberen. Seguimos protestando y volvemos a ese círculo infinito. Eso no es el camino que quiere Venezuela. Venezuela quiere que realmente tengamos soluciones, resultados que lleven a Venezuela a la libertad, que no es otra cosa que despertar al pueblo y conquistar la democracia. Señor Guevara, el líder de su partido, Leopoldo López, cumplió 2 meses en la cárcel. Al principio se dijo que estaba incomunicado. ¿Cuál es su condición actual en este momento? Leopoldo López sigue siendo vejado en sus derechos, incluso como preso. Ya es suficientemente injusto que Leopoldo López esté detenido. Es una injusticia, no tiene sentido. Que esté preso en una cárcel militar. Pero adicional a ello, Leopoldo López no tiene derecho a la correspondencia, no tiene derecho a la visita. Yo no puedo visitarlo, dirigente de su partido, para hablar cómo no podemos visitarlo, no podemos comunicarnos con él. Solamente dejan que su esposo y sus hijos sean los que lo vean. No tiene derecho ni siquiera a ir a la misa. No tiene derecho a compartir con los otros presos. Leopoldo López no puede hablar con ningún otro preso, con nadie. No puede comunicarse con nadie. Le han negado la entrada a diputados internacionales, a diputados nacionales, a personas del exterior que quieren constatar su situación de derechos humanos y no se la han permitido. Y esa situación sigue así, pero más importante que eso es que el espíritu indomable, el espíritu inquebrantable y el espíritu libertario histórico de Leopoldo López sigue firme hasta conseguir lograr despertar a todos los venezolanos que nos permitan conquistar la democracia. Agradecemos a Freddy Guevara, dirigente nacional del Partido Voluntad Popular, por acompañarnos aquí en la tarde de NTN 24. Muchas gracias por la invitación y bueno, saludos a todos ustedes. Que estén muy bien. Y la diputada María Corina Machado introdujo un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia para exigir que sean restituidos sus derechos como diputada y se respete el derecho de los electores que a su juicio fueron violentados. Nuestro corresponsal desde Venezuela, Oliver Fernández, con más información. Oliver, muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, gracias por el contacto. Nosotros nos encontramos en las afueras del Tribunal Supremo de Justicia, donde hace pocos minutos la diputada María Corina Machado, acompañada de su abogado Tomás Arias, introdujo un recurso de amparo. En el escrito también solicitó una medida cautelar para que la diputada pueda ejercer funciones antes del resultado de este recurso de amparo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de Tomás Arias, jurista de la diputada María Corina Machado. Hemos asistido a la diputada María Corina Machado en este amparo constitucional contra el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, por las distintas vías de hecho que le han impedido a la diputada María Corina Machado ejercer plenamente sus funciones como parlamentaria. Como ustedes saben, desde el lunes 24 de marzo, el presidente de la Asamblea Nacional anunció que no permitiría más el acceso de la diputada Machado y que impediría de toda forma que ella ejerciera su función dentro de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Pues bien, eso, en primer lugar, viola el derecho al debido proceso de la diputada Machado, en tanto y en cuanto ningún tipo de procedimiento se estableció para tal fin, esta medida, esta actuación que tiene como resultado una destitución absolutamente fuera del marco del ordenamiento jurídico venezolano que recae sobre la diputada Machado y viola su derecho al debido proceso. En segundo lugar, por los derechos políticos conculcados a la diputada Machado, pues en primer lugar el sufragio pasivo. Ella se postuló a elecciones en las cuales resultó victoriosa y por ende el Estado debe facilitarle ejercer sus funciones como diputada y no conculcarle sus potestades y prerrogativas, pero también el derecho al sufragio de los electores, porque los electores sufragaron, como bien dijo la diputada María Corina Machado, para que ella fuese su representante ante la Asamblea Nacional. La diputada María Corina Machado aseguró que esta orden de destituirla de la Asamblea Nacional viene de los hermanos Castro. Vamos a escuchar también parte de sus declaraciones. Porque este ataque, además, sistemático desde hace ya varios años. Lo primero es, yo creo que eso ha quedado claro, que me quieren callar, que me quieren neutralizar, que me quisieran aniquilar. ¿Quiénes han ordenado este ataque contra mí? Yo creo que los venezolanos a estas alturas ya lo tenemos claro también. Esto es una decisión que viene del régimen cubano. Una decisión que se tomó por los hermanos Castro en La Habana, pero que se ejecuta en Venezuela todos los días bajo la coordinación del G2 cubano, el organismo de inteligencia de este régimen.
Vemos cómo todos los días nuevos voceros del régimen me acusan, me amenazan, me persiguen. Viniendo para acá, me siguen de cerca, día y noche. Efectivos del SEBIN y de otros cuerpos de inteligencia me amenazan a mí, a mi familia, a mis compañeros de trabajo. Y desde luego lo que se está tratando de construir es toda una maniobra y una operación para pretender presentarme como responsable de la violencia que incita, promueve y ejecuta el propio régimen. Hoy se cumple un mes que la diputada María Corina Machado fue destituida de la Asamblea Nacional por parte del diputado Diosdado Cabello. Sin embargo, la parlamentaria destacó que continuará en las calles ejerciendo su derecho constitucional. Es la información que manejamos de momento y con ella los invitamos a que continúen con más de la tarde. Oliver, muchas gracias. La nueva jornada de ataques contra los manifestantes en Chacao fue protagonizada por efectivos de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana. La jornada de este domingo duró al menos 4 horas y fue imparable. Los estudiantes reportan que varias personas resultaron afectadas por la inhalación de gases lacrimógenos y otros tanto lesionados por perdigones. Nuestra corresponsal desde Venezuela, Rita de Martino, con el informe. 65 días de brutal enfrentamientos entre la Guardia Nacional y Policía Nacional Bolivariana se cumplen en Chacao. Los vecinos, quienes han resultado ser los más afectados, no justifican por ningún medio la hazaña con la cual los efectivos castrenses atacan sin razón. Denuncian que ni las actividades religiosas pertinentes a la Semana Santa dieron tregua. Aquí en la Plaza de la Libertad, como ha decidido llamarlas quienes por más de 17 días se mantienen en señal de protesta, afirman que estas acciones represivas solo le dan más fuerzas para seguir en la calle. Emily Vera, coordinadora del movimiento estudiantil Jabú, nos da detalles de cómo fue la jornada de enfrentamientos de este domingo de resurrección. O sea, creo que fueron horas tensas, fueron horas en donde tú veías a los muchachos escuderos aquí en todas las esquinas de la plaza. 2 motos de la Policía Nacional intentaron meterse por la parte de arriba de la plaza y no llegaron. Unos subieron a pie hasta la esquina acá donde está Polichacao y decían, bueno, pero salgan de la plaza, así la vida es un jamón. Unas cuantas cuadras más abajo, en el campamento de la PNUD, los jóvenes quienes no resultaron tan afectados por los continuos ataques represivos contra Chacao, relatan que recibieron a sus compañeros de lucha en muchas ocasiones heridos y quienes no pueden ser atendidos en centros asistenciales. Llegan aquí heridos, ya que nosotros estamos prestando el servicio. Claro, agradeciéndole también la colaboración a algunos doctores. Si llega algún herido, entonces por medidas de seguridad, ya que no pueden ir a los hospitales, porque si las heridas son muy evidentes, hasta presos pueden ir, llegan aquí y los doctores le brindan la colaboración. Los jóvenes poco temen a estos ataques por parte de los efectivos castrenses. Aseguran que se mantendrán en las calles apegados a la Constitución y sus ideales. Explican que con esta acción de acampar en protesta contra el régimen castro-madurista, como ellos mismos lo han denominado, les están dando una lección de cómo efectuar este tipo de manifestaciones organizadas. Cada vez va creciendo más. Ahorita somos 200 carpas con 340 personas que existimos aquí, que coexistimos y que estamos buscando una protesta pacífica porque queremos llevarle al país una noción básica de lo que es una protesta organizada, una noción básica de que es una protesta que puede llegar y trascender a los estados y trascender a nivel internacional, pero de un modo pacífico y organizado. Para estos universitarios, el llamado de paz que ha venido haciendo el gobierno nacional trae intrínseco los ataques brutales y la represión contra quienes piensan diferente. Los estudiantes reiteran que bajo estas condiciones de brutal represión no existe ninguna condición para dialogar con el gobierno nacional. Desde Caracas, Venezuela, Rita de Martino para NTN 24.